en un ataque ucraniano sobre su territorio, incluyendo San Petersburgo. Ahora, coincide con un foro económico allí, que atrae a miles de asistentes. Comienza. El presidente ucraniano Volodymyr. Ucrania acaba de golpear el Davos de Putin y San Petersburgo quedó en llamas. En la mañana del 3 de junio, cuando Putin iba a mostrar al mundo una Rusia fuerte y su escaparate más prestigioso abrió sus puertas a 20.000 invitados de 130 países, su propia ciudad ardía. Esta guerra ya no se libra en el frente, se está librando en el corazón de Rusia, en el núcleo de su economía, en la vitrina de su prestigio. Y esto parece ser solo el comienzo porque el momento de este ataque no es una coincidencia y el momento en sí mismo puede llevar un mensaje más devastador que la dimensión militar. La distancia desde la frontera de Ucrania hasta San Petersburgo es de 1.100 kilómetros en línea recta. Esta distancia es equivalente a la que hay entre París y Roma. Y en la mañana del 3 de junio a las 6, drones que cruzaron esta distancia atacaron San Petersburgo. Drones FP-1, desarrollados por la unidad Firepoint, volaron sobre el Golfo de Finlandia a baja altitud, adaptándose a las formas del terreno utilizando mapeo topográfico, y penetraron la red de defensa aérea en capas de Rusia. 3 distritos de la ciudad fueron atacados simultáneamente: Kirovsky, Krasnoselsky y Kronstadt. El primer objetivo fue la terminal de petróleo en el distrito portuario, el mayor punto de transferencia de combustible en el noroeste de Rusia. El incendio en la terminal duró horas, y nubes negras que se extendían sobre el río Neva cubrieron el horizonte de la ciudad. 6 millones de residentes de San Petersburgo observaron esta escena desde sus ventanas esa mañana. Las redes sociales se llenaron de mensajes de pánico en ruso. Preguntándose unos a otros, ¿qué está pasando? Y mientras la ciudad ardía, la vida diaria también se detuvo. Pero esa mañana, no solo había ciudadanos rusos en San Petersburgo. En ese mismo momento, la mayor exhibición de Putin, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el Davos de Rusia, estaba abriendo sus puertas a 20.000 invitados internacionales de 130 países. La terminal de petróleo a solo 17 kilómetros del centro del foro estaba ardiendo. Según el Kyiv Independent, los invitados observaban las llamas sobre el puerto desde las ventanas de sus hoteles de lujo. Putin no estuvo en la apertura del foro, su discurso estaba programado para el viernes. Pero no se reveló su paradero en la mañana del ataque. Es muy probable que el líder de Rusia fuera llevado urgentemente a búnkeres subterráneos por preocupación por su seguridad personal, mientras su propio lugar de nacimiento estaba bajo ataque de drones. Y si incluso puede asistir al foro del viernes parece incierto porque los eventos más prestigiosos de Putin están siendo sistemáticamente atacados. Incluso los eventos más protegidos del Kremlin no están seguros. Y esta incertidumbre se evalúa como una de las presiones psicológicas más efectivas que erosiona la capacidad de toma de decisiones de un líder. SPF, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, fue el escenario donde Putin entregó su mensaje al mundo. Seguimos en pie a pesar de las sanciones. Según Al Jazeera, el foro sigue teniendo una importancia vital como herramienta de alcance global del Kremlin, un evento que se celebra anualmente desde principios de la década de 2000, conocido genuinamente como el Davos de Rusia antes de las sanciones. Putin estaba preparado para dar un discurso posicionando a Rusia como una superpotencia energética en este mismo escenario, y Ucrania atacó ese mismo escenario. El espectáculo de poder parece haberse convertido en un espectáculo de vergüenza. El mensaje de una Rusia segura se contradijo con las llamas de su propia ciudad. Los invitados de 130 países experimentaron este contraste de primera mano, y todas las delegaciones, incluida la delegación de Arabia Saudita, ahora llevan la pregunta: ¿es Rusia un socio energético seguro? No como una teoría, sino como una experiencia concreta. El gobernador de San Petersburgo de Putin argumenta que, a pesar de estas imágenes humillantes, los sistemas de defensa aérea han funcionado bastante bien. Ayer, nuestro sistema de defensa aérea y nuestras fuerzas de seguridad demostraron lo bien y profesionalmente que pueden trabajar. Hubo, por supuesto, algunos problemas, pero siempre ocurren en tales situaciones porque fue un ataque serio y complejo. El golpe más fuerte en Kronstadt no fue a un tanque de petróleo, sino a la corbeta Boyki. Y este barco no era una corbeta ordinaria. Boyki fue golpeado mientras estaba en dique seco con el agua drenada para reparaciones, incapaz de moverse, incapaz de maniobrar y con sus sistemas de armas no operativos, el momento más vulnerable para un buque de guerra.
Pero el valor estratégico de Boyki se extiende mucho más allá de su condición en dique seco. Esta corbeta fue utilizada en operaciones cerca de las fronteras de la OTAN. En 2025, había cruzado el Canal de la Mancha cerca de las costas de Inglaterra y Francia bajo la vigilancia de la inteligencia de la OTAN. Y la razón de este cruce fue escoltar a los petroleros de la flota en la sombra de Rusia para proteger el petróleo ruso sancionado transportado en aguas internacionales por buques sin seguro que cambian de bandera. En nuestros videos anteriores analizamos la interceptación de los petroleros de la flota en la sombra por parte de Francia en el Atlántico. Ahora, Ucrania ha atacado la corbeta que protegía a esos petroleros en el norte. Las operaciones de la flota sombra están bajo presión tanto del oeste como del norte. Pero el papel de Boyki no se limitó a la protección de la flota sombra. Las corbetas rusas en el Báltico también fueron desplegadas cerca de la infraestructura submarina crítica de la región, cables de fibra óptica, cables de energía y líneas de comunicación. Entre 2023 y 2025, incidentes sospechosos de daños a cables submarinos en el Báltico habían llegado a la agenda de la OTAN, y la OTAN había evaluado que activos navales rusos podrían estar detrás de estos incidentes. Aunque el papel de corbetas como Boyki en estas operaciones no ha sido explícitamente confirmado, la asociación de la flota del Báltico con estas capacidades había llamado la atención de la OTAN. En este contexto, la destrucción de Boyki no es solo una pérdida de un barco. Puede considerarse como un golpe a la capacidad operativa multinivel de Rusia en el Báltico. Protección de la flota sombra, inteligencia fronteriza de la OTAN y operaciones de infraestructura submarina, todas estas capacidades sufrieron daños en el dique seco de Kronstadt. El fundador de Firepoint, Stillerman, hizo una declaración burlona después del ataque. Queríamos organizar un recorrido por el crucero Moskva para los invitados del foro. Desafortunadamente, eso no es posible, así que neutralizamos 2 barcos más. Disfruten la vista. El crucero Moskva fue hundido en el Mar Negro en 2022. 4 años después, la misma referencia sigue siendo citada como el punto más vulnerable de Rusia. Y el ataque a Kronstadt lleva un mensaje estratégico muy significativo en sí mismo porque Kronstadt no es un puerto ordinario. Esta base ha servido como la puerta báltica de Rusia durante 300 años, la fortaleza naval que el zar Pedro el Grande construyó al fundar San Petersburgo, la base principal de la flota báltica de Rusia, el corazón de la defensa marítima de San Petersburgo. Considerada intocable durante 300 años, ni Napoleón ni el enemigo durante la Segunda Guerra Mundial pudieron llegar directamente a Kronstadt. En la mañana del 3 de junio, Ucrania lo alcanzó desde 1.100 kilómetros de distancia. Este ataque puede señalar el colapso de la noción de que la profundidad de Rusia es segura. Moscú está a 900 kilómetros de distancia. San Petersburgo está a 1.100 kilómetros. Si las capacidades de drones de Ucrania pueden alcanzar estas distancias, toda la infraestructura estratégica de Rusia al oeste de los montes Urales está teóricamente al alcance. Y el ataque a Kronstadt también podría afectar el equilibrio de poder en el Báltico. Con la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, el Báltico casi se había convertido en un lago de la OTAN. El margen de maniobra de Rusia en el Báltico ya se había reducido. Kronstadt era el último refugio de la flota del Báltico, y el hecho de que incluso ese refugio no fuera seguro se demostró la mañana del 3 de junio. El ataque al terminal petrolero representa la dimensión económica de esta ecuación báltica. El puerto de San Petersburgo es uno de los nodos críticos de las exportaciones de petróleo de Rusia a Europa a través del Báltico. Una parte significativa de los ingresos energéticos de Rusia fluye a través de este puerto. Cuando el terminal fue golpeado, no se trató solo de la distribución local de combustible. La logística de exportación también se vio afectada. El corredor energético del norte de Rusia enfrenta la misma presión que el corredor de Crimea en el sur, y el alcance de esta capacidad de ataque no se detiene en el Báltico. En la misma operación, Tambov, una instalación de producción de armas a 600 kilómetros de la frontera de Ucrania, también fue objetivo. El alcance de los drones de Ucrania ahora se extiende desde las costas del Báltico hasta los centros industriales del centro de Rusia. Esta capacidad está creciendo un poco más cada mes, y la retaguardia profunda de Rusia se está reduciendo un poco más cada día. Y esta operación tiene otro contexto. El momento coincide no solo con el Spiev, sino también con un ciclo de represalias. En la noche del 2 de junio, solo unas horas antes del ataque a San Petersburgo, Rusia había lanzado un ataque intensivo de misiles y drones sobre Ucrania. Kiev y varias otras ciudades habían sido atacadas. Según el Kiev Independent, el CENT de Ucrania.
La operación de San Petersburgo ocurrió al día siguiente de este ataque, y el momento no se considera una coincidencia. Esta dinámica de escalada puede reflejar la nueva naturaleza de la guerra. Cuando Rusia ataca las ciudades de Ucrania, Ucrania ya no solo se defiende, está respondiendo en lo profundo del territorio ruso, y la magnitud de esta respuesta crece un poco más cada vez. Los puertos se incendiaron, la base naval fue atacada, la terminal de petróleo ardió durante horas. 6 millones de residentes de San Petersburgo miraron con horror desde sus ventanas. Las alarmas de ataque aéreo sonaron durante toda la noche, y Putin, probablemente por preocupación por su seguridad personal, fue trasladado a búnkeres subterráneos. El 9 de mayo, día de la victoria, ocurrió una amenaza de drones contra Moscú. Ahora, en la apertura Belespiev, su propia ciudad fue atacada. Este patrón podría afectar directamente la percepción de Putin sobre su seguridad personal. Cada vez que suba a ese escenario, una pregunta quedará en el aire. ¿Cuándo vendrá el próximo dron? El aeropuerto de Pulkovo, el aeropuerto internacional por el que pasan decenas de miles de pasajeros diariamente, suspendió vuelos. Según TASS, casi 30 vuelos se retrasaron más de 2 horas y 9 vuelos fueron desviados a Moscú y otras ciudades. Según confirmó NPR, las autoridades supuestamente cortaron el servicio de Internet móvil, un intento de controlar el flujo de información cuando 6 millones de personas tienen cámaras en sus manos. En 2022, la capacidad de ataque profundo de Ucrania era prácticamente inexistente. En 2024, los drones comenzaron a llegar al área alrededor de Moscú. En 2025, las refinerías fueron sistemáticamente atacadas, y en 2026, la terminal de petróleo y la base naval de San Petersburgo fueron golpeadas a una profundidad de 1.100 kilómetros. Y esta tendencia no se trata solo de la distancia, el rango de objetivos también se está expandiendo. El ataque a San Petersburgo apuntó al corazón de la infraestructura de exportación de energía de Rusia, pero este corazón no es un solo punto. Está distribuido a lo largo de una vasta red que se extiende desde las costas del Báltico hasta Siberia. El puerto de San Petersburgo es el nodo noroeste de esta red, el punto crítico para las exportaciones de petróleo de Rusia a Europa a través del Báltico. Cuando este puerto fue atacado, no solo se afectó la distribución local de combustible, también se vio afectada la arteria de ingresos energéticos que fluye hacia Europa. Y no solo está San Petersburgo en el Báltico. Kaliningrado, el enclave de Rusia situado entre Polonia y Lituania, posee capacidad portuaria tanto militar como comercial. La base de la flota del Báltico y los terminales de energía de Kaliningrado están en una posición aún más vulnerable que San Petersburgo porque están aislados de la Rusia continental, rodeados por países de la OTAN y logísticamente aislados. Si Ucrania puede atacar San Petersburgo desde 1.100 kilómetros de distancia, Kaliningrado puede considerarse un objetivo mucho más fácil. Mirando hacia el este, el panorama es aún más amplio. La columna vertebral de las exportaciones energéticas de Rusia, el oleoducto Druzhba, los corredores de gas Siberia-Europa y las refinerías en Tartaristán y Baskortostán se extienden de 500 a 1.500 kilómetros desde la frontera de Ucrania. En nuestros videos anteriores, analizamos las operaciones de sabotaje en profundidad de Ucrania contra estaciones de bombeo de petróleo en Tartaristán y Samara. El ataque a San Petersburgo demuestra que este alcance operativo se ha expandido ahora no solo a objetivos terrestres, sino también a puertos, bases navales y terminales de exportación de energía. Esto presenta un dilema estratégico para Rusia. Toda la infraestructura energética en la mitad occidental del país, refinerías, terminales, oleoductos y puertos, está teóricamente dentro del alcance en expansión de los drones de Ucrania, y el sistema de defensa aérea que protege esta infraestructura no mantiene una cobertura suficiente en cada ubicación. Rusia abarca 17 millones de kilómetros cuadrados. Proteger cada rincón contra drones es imposible dado las limitaciones de recursos. Ucrania puede atacar cualquier punto dentro de este vasto territorio en cualquier noche usando drones que cuestan solo unos pocos miles de dólares. Las instalaciones petroleras no son solo un objetivo militar, son la columna vertebral de los ingresos presupuestarios de Rusia. Se estima que entre el 30 y el 35% del presupuesto federal proviene de los ingresos por exportación de energía. Cada refinería golpeada, cada terminal quemada, reduce este flujo de ingresos. Incluso si Ucrania no puede derrotar a Rusia en el campo de batalla, está cuestionando la sostenibilidad de la guerra al desgastar económicamente, y este enfoque se está evaluando como quizás una estrategia más efectiva que el frente. Y la destrucción de Boyki muestra la parte naval de esta guerra económica. La flota en la sombra, la flota de petroleros que transporta petróleo ruso sancionado, está ahora bajo presión tanto legal como física. Francia interceptó petroleros, Ucrania atacó la corbeta.
Los ingresos petroleros de Rusia que evaden sanciones están disminuyendo un poco más cada mes. La industria de drones de Ucrania hace que esta campaña sea sostenible. En la evaluación de Budanov, la sociedad rusa no estaba preparada para ataques masivos de drones. No lo aceptan. Y el impacto quizás más duradero de esta operación no es militar ni económico, es psicológico. Y este impacto se extiende a través de múltiples capas. La primera capa son los 6 millones de residentes de San Petersburgo. El lugar de nacimiento de Putin, la capital cultural de Rusia, la ciudad del Hermitage, el Mariinsky, la herencia zarista quedó bajo nubes negras que se elevaban desde el cielo. La percepción de que la guerra está lejos no nos afecta, se derrumbó esa mañana. Los residentes de la segunda ciudad más grande de Rusia ahora saben que la guerra puede alcanzarlos también. La segunda capa es Moscú. Un cálculo inquietante debió haber ocurrido en el centro de control del Kremlin la mañana del 3 de junio. Si San Petersburgo fue atacado, ¿qué tan segura está Moscú? Moscú está a 900 kilómetros de distancia. San Petersburgo está a 1100 kilómetros. Una distancia más corta significa un objetivo más fácil. La tercera capa es el ejército ruso. Una corbeta fue atacada mientras estaba en dique seco en Kronstadt, la indicación más clara de que no se puede mantener la seguridad portuaria. El personal de la flota del Báltico supo esa mañana que sus propias bases no son seguras. El crucero Moskva fue hundido en el Mar Negro y ahora el Boyki ha sido atacado en el Báltico. Las dos flotas de Rusia han recibido golpes. La cuarta capa es internacional. 20.000 invitados de 130 países entraron al foro entre humo. Cuando estas delegaciones regresen a sus países, llevarán la pregunta: ¿es segura la infraestructura energética de Rusia? Y esta pregunta podría afectar decisiones de inversión, asociaciones energéticas y elecciones diplomáticas. E incluso los medios alineados con el Kremlin rompieron su silencio esta mañana. Pravda, uno de los medios más alineados con el Kremlin en Rusia, escribió que se necesitan cambios fundamentales en la estrategia de respuesta actual, y reconoció que el ataque planteó preguntas incómodas. El hecho de que los medios más cercanos al Kremlin se vieran obligados a decir que hay un problema refleja la gravedad de la situación. El secretario general de la OTAN, Rutte, también estaba en Kiev en el mismo día y su mensaje fue contundente. Rusia se está desesperando. Esta evaluación crea un contraste impactante con el puerto en llamas de San Petersburgo. Leer la imagen de manera unilateral sería engañoso. El Spiev no fue cancelado. El foro continúa. El discurso de Putin del viernes sigue en el programa. Representantes de 130 países todavía están asistiendo y los acuerdos energéticos continúan firmándose. El aislamiento internacional de Rusia no es completo. Una parte significativa del mundo todavía hace negocios con Rusia. La defensa aérea de Rusia tampoco es completamente ineficaz. 59 drones fueron interceptados en la región de Leningrado y 345 drones fueron derribados en toda Rusia. Una parte significativa de los drones de la operación no alcanzó sus objetivos. Los sistemas de defensa están funcionando, pero no pueden detener toda la amenaza. El daño al terminal petrolero tampoco puede ser evaluado completamente aún. Rusia ha reparado anteriormente instalaciones energéticas dañadas más rápido de lo esperado. Esta capacidad no debe subestimarse. Y la corbeta Boyki ya estaba en dique seco. Ya estaba fuera de servicio activo. En términos operativos, su impacto inmediato en la flota del Báltico puede ser limitado. La respuesta de Peskov fue: nuestras respuestas serán sistemáticas. Pero cuando la terminal de su propia ciudad ha ardido, esta promesa parece haber perdido credibilidad. El contexto diplomático también añade una dimensión adicional al panorama. El formato trilateral ha terminado efectivamente tras las conversaciones de Ginebra. Zelensky está tratando de revivir el proceso. El ataque al Spiev lleva un mensaje muy específico en este estancamiento. Ucrania no está quedándose de brazos cruzados mientras la mesa de negociaciones sigue sin establecerse. Al contrario, está asestando golpes más profundos a los activos estratégicos de Rusia con cada día que pasa. Y la verdadera pregunta es esta: ¿puede Rusia realmente detener la amenaza de los drones a una profundidad de 1100 kilómetros? La ruta del Golfo de Finlandia del FP-1 es repetible. La capacidad de drones de Ucrania está creciendo cada mes y la promesa de «los detendremos» se erosiona un poco más con cada ataque exitoso. Putin iba a mostrar al mundo una Rusia fuerte. En su propio Davos, iba a dar un discurso sobre ser una superpotencia energética a 20.000 invitados de 130 países. El escenario estaba listo. En cambio, 6 millones de residentes de San Petersburgo vieron el incendio desde sus ventanas.
El aeropuerto cerró. Una corbeta Boyki se incendió en la fortaleza naval de 300 años. El mayor terminal de petróleo ardió durante horas, y Putin probablemente estaba esperando en búnkeres subterráneos en su propio lugar de nacimiento. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania dieron la última palabra. Nuestros delegados solo vuelan de ida. Ucrania parece haber convertido el espectáculo de poder en un espectáculo de vergüenza desde 1.100 kilómetros de distancia ante los ojos de 6 millones de testigos y 130 países. Y esto parece ser solo el comienzo, porque la puerta del Báltico ha sido violada, la corbeta de la flota sombra ha ardido, y cada punto que Rusia pensaba intocable ahora está al alcance. ¿Qué opinas sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los últimos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.